Pensamiento Legado Filosófico, una mirada a las obras filosóficas del doctor Hugo García Sangatella, y para ello, que nos acompañe el señor congresista de la República, Diego Bazán Calderón, para que le pido un fuerte aplauso, por favor, de bienvenida a esta jornada cultural. Darles la bienvenida una vez más a este recinto del Congreso de la República. Vamos a iniciar esta jornada denominada Pensamiento y Legado Filosófico, una mirada a las obras filosóficas del doctor Hugo García Sangatella. Presentación donde realizaremos de una destacada sección de investigaciones y reflexiones del autor, fruto de décadas de rigurosa labor intelectual, que constituyen una valiosa contribución al estudio y difusión de la filosofía política y del pensamiento occidental. Antes de iniciar esta ceremonia, voy a permitirme presentar a las personalidades que nos acompañan el día de hoy, la tarde de hoy, en nuestra mesa principal. En primer lugar, el señor congresista y presidente de la Mesa Multipartidaria de Jóvenes Parlamentarios, Diego Bazán Calderón. De igual manera, el doctor Hugo García Sangatella. De igual forma, el doctor Óscar José Ricardo Mamutua de Romaña. Asimismo, el destacado historiador Hugo Ballenas Mara. Y con la línea de los caballeros de la mesa principal, voy a permitirme también destacar la presencia del ex diputado y ex parlamentario andino, el doctor Wilder de su parte, que nos acompaña esta tarde en esta casa del Congreso de la República. Antes de iniciar esta ceremonia, voy a invitar a todos los presentes a ponerse de pie para entonar con mucho respeto y con mucha alegría las sagradas notas de nuestro himno nacional del Perú. Himno nacional del Perú.
¡Viva! Los invitamos a tomar asiento, por favor. Saludar también la presencia del doctor Moisés Cambini, el diputado de la República de la Nación de España, a la tarde de hoy. Bienvenido, doctor. Vamos a iniciar este acto y para ello vamos a invitar al señor congresista de la República y presidente de la Mesa de Multipartidad de Jóvenes Parlamentarios, Diego Bazán León, para las palabras de bienvenida. Señor Dr. Hugo García Salvatecchi, señor Dr. Oscar Maurta de Romaña, ex canciller de nuestra República y embajador, señor Dr. Hugo Ballenas Málaga, notable historiador, honorables invitados que hoy nos acompañan, público en general. Hoy me encuentro profundamente honrado de poder rendir un homenaje a una figura que sin lugar a dudas ha dejado una huella imborrable en el pensamiento político y filosófico de nuestro país. Me refiero al doctor Hugo García Salvatecchi, un intelectual, pensador y profundo estudioso de las corrientes ideológicas que han moldeado nuestra historia y también nuestra política. En mi calidad de congresista de la República y presidente de la Mesa Multipartidaria de Jóvenes Parlamentarios y además representante de nuestra querida región de la Libertad, quiero expresar no solo mi más sincero reconocimiento, doctor Hugo García Salvatecchi, sino también mi admiración por usted. Un hombre cuya obra no solo representa un valor de aporte académico, sino también una invitación a repensar el Perú desde la raíz de sus ideas y sus convicciones. El doctor Salvatecchi, a nadie queda duda, ha dedicado su vida a explorar, interpretar y difundir el pensamiento de figuras fundamentales de nuestra historia, como Manuel González Prada, como el trujillano más ilustre de todos los tiempos, don Víctor Raúl Aguirre Torre, y como también José Carlos Mariano. Sé que hay muchos otros hombres a los que he estudiado, pero quiero resaltar estos tres. Creo que más de 30 volúmenes publicados es poca cosa y quizá el doctor tenga un récord Guinness en más publicaciones sobre filosofía. Estas publicaciones no solo son de filosofía política clásica, sino también son grandes reflexiones sobre el Estado y sobre la democracia. Su trabajo constituye una verdadera cátedra del pensamiento de la Latinoamérica contemporánea. Pero más allá del impresionante número de páginas escritas, lo que realmente merece ser celebrado hoy es el sentido y el propósito que guía su obra. Porque en cada uno de sus textos, el doctor García Salvatecchi no solo busca comprender las ideas, busca transformar en herramientas vivas y aplicadas capaces de guiar los destinos de nuestra nación hacia un modelo que hoy tanto necesitamos, un modelo más justo, un modelo más descentralizado y un modelo realmente democrático y que constituya absolutamente todas las fuerzas vivas hoy de nuestra nación. Es ese el verdadero esfuerzo intelectual del doctor García Salvatecchi a nuestro país. Su propuesta se basa, sin lugar a dudas, en la democracia representativa directa en un Estado descentralizado. Nos plantea una alternativa sólida y profundamente ética. Quiero resaltar también su compromiso con el aprismo originario, hasta su interpretación del anarquismo humanista de Proudhon. Hugo García Salvatecchi nos demuestra que el pensamiento político no es una mera disertación académica, sino una herramienta de lucha, un faro moral y un instrumento de construcción colectiva. Hoy más que nunca necesitamos en el país voces que impulsen repensar el contrato social, que nos desafíen a salir del conformismo y que nos recuerden que una sociedad más justa sí es posible, aún en el Perú y con sus problemas. El legado del doctor García Salvatecchi no pertenece únicamente al ámbito académico, es hoy un patrimonio vivo de nuestra identidad, nuestra historia y nuestra cultura nacional. Permítame hoy, doctor Hugo García Salvatecchi, y delante de todos los presentes,
y en nombre de los miembros de la Mesa Multipartidaria de Jóvenes Parlamentarios, más de 20 congresistas de la República jóvenes de este Parlamento, reconocer su trayectoria y su contribución. No solo hoy celebramos un gran filósofo, sino también reafirmamos nuestro compromiso con el pensamiento crítico. Han sido las palabras del congresista de la República por la Región de la Libertad y presidente de la Mesa Multipartidaria de Jóvenes Parlamentarios del Congreso, el congresista Diego Bazán Calderón. Acto seguido, vamos a iniciar este acto de presentación de la obra del doctor Hugo García Sarateschi. Para ello, vamos a invitar al doctor José Ricardo Maurtua de Rumania, diplomático, jurista y abogado peruano, ex canciller de la República. Asimismo, el doctor Maurtua se ha desempeñado como embajador del Perú en España, principado de Andorra y representante permanente del Perú ante la Organización Mundial de Turismo, para que haga los comentarios respectivos a la obra del doctor Hugo García Sarateschi. Queda con ustedes el doctor Óscar Maurtua de Rumania. Muy buenas tardes, damas y caballeros. Señor don Diego Bazán Calderón, congresista de la República, doctor Hugo García Sarateschi, filósofo, qué fuerte, ¿no? Qué importante, qué trascendente la palabra filósofo. Y doctor Hugo Ballena Málaga, historiador, igualmente significativas. Pues bien, hablábamos hace un instante con Hugo, nuestro homenajeado, y hacíamos remembranza de nuestra época de docentes, cuando iniciamos en los años 60 en la Católica con el doctor Luis Felipe Guerra como auxiliares de cátedra. En el caso de él enseñaba lógica, yo enseñaba metafísica. ¿Y cómo es la vida? Nos encontramos ahora. Hagamos un balance, si se puede, de todo ese significado tan trascendente, tan gravitante de un país como el nuestro, ¿no? Pues bien, la historia del pensamiento humano es al mismo tiempo una historia de asombro y de necesidad. Asombro frente a lo que nos rodea y necesidad de comprenderlo. Esa chispa intencional y fundacional que emerge de la sorpresa o admiración que interroga y no solo del que contempla, ha sido el germen de la filosofía desde sus orígenes más antiguos. Una tradición intelectual que desde los tiempos de los presocráticos y de Sócrates ha moldeado las grandes ideas con las que nuestras civilizaciones han intentado dar sentido al mundo, al poder, a la comunidad y a lo justo. No es, pues, un espíritu que meramente hace interrogación rigurosa y lúcida, sino el que alienta permanentemente la obra del doctor Hugo García Sarateschi, filósofo respetado, docente consagrado y discípulo privilegiado de Luis Alberto Sánchez, y que hoy nos reúne para la presentación de toda su obra, de todo su bagaje dedicado a tan notables figuras presocráticas y toda la evolución de la historia de la filosofía. No es una obra de catálogo ni una simple recopilación cronológica. Es un ejercicio de revisión crítica, una invitación a desandar caminos ya pasados con premura y a recuperar la riqueza de estos pensadores en sus contextos históricos, con sus voces propias y sus complejidades no domesticadas por la narrativa posterior. García Sarateschi, con admirable erudición y coraje intelectual, no se conforma con los modelos convencionales,
plantea una tesis que por audaz resulta también necesaria y dice que la historia de la filosofía griega fue deliberadamente moldeada para construir una línea evolutiva que culminara en Aristóteles, relegando a otros pensadores a la condición de meros peldaños. El caso de Demócrito, contemporáneo de Platón, pero clasificado como presocrático, es un evidente ejemplo de estas distorsiones que el autor denuncia con firmeza. Su propuesta no solo desarticula esta visión lineal, sino que reintegra a cada pensador en el espacio-tiempo histórico que le es propio, permitiéndonos una comprensión más honesta y profunda de sus valiosos aportes. Pero esta obra no es solo relevante por lo que recupera, sino también por lo que propone. García Salvatierri reivindica el lugar de la filosofía analítica y de la lógica formal como instrumentos esenciales para comprender los fenómenos sociales con precisión, con compromiso, sin caer en oscuridades o ambigüedades conceptuales. Al mismo tiempo, muestra una sensibilidad aguda hacia la fenomenología, defendiendo su valor como enfoque que describe lo vivido sin imponer dogmas. Su crítica a la dialéctica hegeliana, cuando ésta se transforma en sistema cerrado o método exclusivo, nos recuerda que todo intento de entender la realidad debe mantenerse abierto al cuestionamiento y a la pluralidad de perspectivas, porque además de promover la prospección y la prognosis, es sinónimo de lo que es, a su vez, de libertad de criterio y de nuevas percepciones. El mensaje de García Salvatierri siempre es un mensaje de libertad. Desde mi experiencia en la diplomacia y en el derecho internacional, encuentro en esta obra múltiples resonancias, así como los filósofos antiguos no pueden ser comprendidos fuera de su contexto. Tampoco las normas jurídicas pueden desvincularse del momento histórico, cultural y geopolítico que les da origen. Cito y recuerdo la Constitución de 1979. La propuesta metodológica del doctor García Salvatierri es, en ese sentido, también una lección para los internacionalistas. Nos hace comprender vitalmente que los tratados, las instituciones y las doctrinas no solo son una literalidad, sino que están en función de los intereses, tensiones y valores que los configuraron y que los llevaron a realizar, a adoptarse. Por ello, no exagero al decir que la obra de García Salvatierri trasciende las fronteras de la filosofía académica. Es también un alegato por una razón pública crítica y por una interpretación de la historia, sea filosófica, jurídica o política, que no teme apartarse del canon para rescatar la diversidad de caminos que se pierden en el relato oficial. No es por crítica al tradicionalismo, sino por una posición contestataria, sin ser disruptiva, porque es ecléctica y constructiva. No puedo dejar de subrayar que el doctor García Salvatierri no es solo un filósofo en el sentido actual. Su pensamiento se proyecta también en el ámbito político, que duda cabe, en la reflexión ética y en la defensa de los derechos humanos. Su compromiso con la justicia social, su revisión crítica del imperialismo, su análisis de la globalización y su constante preocupación por una democracia con contenido sustantivo muestran a un intelectual
cabal, profundamente ligado a su tiempo y a los dilemas de la sociedad, a la solidaridad y a la inclusión. En particular, su estudio sobre el pensamiento de pensadores, líderes o figuras como Mariátegui, Valle de la Torre o González Prada, no solo revela una vocación por entender al Perú desde sus propios procesos intelectuales, sino también un esfuerzo por articular una filosofía política enraizada en la historia, en el método racional y en la experiencia de nuestros propios pueblos. Frente a las tentaciones de la abstracción o de los modelos importados sin contexto, García Salvatierra propone una reflexión crítica desde América Latina, desde el Perú, desde nuestra propia complejidad. Estas reflexiones son tan solo el inicio de un proyecto mayor, porque aguardamos que siga produciendo, que siga generando, porque estoy seguro que marcará un hito en los estudios filosóficos en nuestro país, que requiere tanto de la reflexión. Pero ya en esta entrega inicial encontramos el tono, la profundidad y el rigor que caracterizan a una obra llamada a perdurar y que heralda un legado lúcido y plausible, porque García Salvatierra es constructivo, es propositivo. Además de ser un brillante y destacado intelectual y con una sólida trayectoria en el estudio y el análisis de la filosofía política, también supo asumir responsabilidades de Estado con vocación de servicio, rigor en la gobernanza y sobre todo con la decencia que siempre han caracterizado su conducta pública de buen gobierno. Desde la Sociedad Peruana de Derecho Internacional, que me honra presidir, institución comprometida con el pluralismo de ideas y el fomento del pensamiento crítico, nos honra acompañar la presentación de esta obra, querido amigo. Porque así como el derecho internacional debe ser comprendido desde sus fundamentos éticos, también la filosofía debe nutrirse de la vocación por el entendimiento entre los pueblos y por la justicia universal. Doctor García Salvatierra, reciba usted nuestro reconocimiento y nuestra admiración sincera. Su obra nos enriquece, nos dimensiona, nos interpela y nos compromete. Y al rendirle merecido y justiciero homenaje esta tarde, a su dilatada obra filosófica, docente y de ciudadano con síntesis, reafirmamos también el valor y trascendencia de pensamiento libre, pero riguroso y humanista, como brújula en tiempos de incertidumbre. Gracias, doctor García Salvatierra, por invitarnos a pensar. Muchas gracias por vuestra atención. Han sido los acertados comentarios del doctor Oscar Marutua de Román en relación a la obra del doctor Hugo García Salvatierra. A continuación vamos a invitar al historiador Hugo Barinas Málaga para que haga también los comentarios en relación a la obra del doctor Hugo Barinas Málaga, estudió Letras y Ciencias Sociales en la Pontificia Universidad Católica del Perú y obtuvo una licenciatura en Historia por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Realizó estudios de posgrado en universidades de Francia y España, alcanzando maestría y doctorado. Historiador, arqueólogo y politólogo independiente. Autor de diversos ensayos y artículos como en la Rebeldía de Hermanos, Controversias peruano-chilenas,
así como cara y sello de la teoría humanista de la inclusión social, entre otros. Queda con ustedes el historiador Hugo Ballenas Mara. Buenas noches, muchas gracias por estar todos aquí, por la hospitalidad congresista, quien conocía a su papá, un gran luchador social trujillano. Cuando falleció Luis Alberto Sánchez, que ha sido maestro común mío y de Hugo García Salvatierri, yo publiqué un recuento bibliográfico que había 115 libros publicados en vida en primera edición por Luis Alberto Sánchez, que en verdad es una cuenta injusta porque podía llegar a ser casi 130, porque muchos fueron reescritos muchas veces por Luis Alberto. La literatura peruana pasó de tener 3 tomos, el primer 6, el primer 9, el primer 12, y era escrita desde el comienzo al final otra vez por Luis Alberto. Y Luis Alberto era el autor más prolífico dentro de toda esa generación, e incluso los que siguieron, en cuanto a tener obras de gran envergadura. Mucho más que la obra de Historia del Perú, la República de Basadre, mucho más que la Historia del Perú Antiguo de Balcárcel, mucho más que la Historia de los límites del Perú de Raúl Porras, mucho más que los comentarios a la Divina Comedia de Leopoldo Quiapo, que es una obra vasta, importante e inconclusa. Pero sobre todo tenemos, con excepción de Leopoldo Quiapo, una gran cantidad de autores consagrados, magistrales, grandes maestros, pero que se ocupan del Perú. Mi maestro también, García Salvatierri, nos ofrece con su abrumadora obra de 34 tomos de historia de la filosofía una mirada universal a la cultura humanista. Eso es un precedente que no tenemos en nuestro país. Nadie lo ha hecho. Nadie ha hecho algo de esa envergadura. Y al mismo tiempo se acerca ya a la cuota de libros que ha hecho Luis Alberto Sánchez, le falta poco. Y por supuesto, no hay que verlo todavía como al final de su vida. Todavía lo ven ahí de Lozano, fresco, dispuesto a seguir luchando políticamente, escribiendo más. Y sobre todo con un pensamiento básico común, que es lo que yo más admiro en él. Yo lo conocí a Hugo García Salvatierri en la Católica, que era Cachimbo, en el año 71, todavía estábamos en la Plaza Francia, y mi primer contacto con alguien culturalmente notable de la universidad fue él, porque entré a la plaza, había un tumulto de estudiantes por problemas de la ley universitaria, y había un gran número de carteles pegados que decían abajo García Salvatierri. Yo pensé que se trataría pues, de un ministro, un militar, de alguien que está con el general Velasco, y le pregunta a un joven que además ponía Salvatierri con Che, es el más escrito de la Católica, no puede ser. Le preguntó de quién es este señor García Salvatierri. Ahí está, me señala un señor que está discutiendo con unos alumnos en el patio de letras, que se veía más joven que los alumnos. Ustedes lo ven ahí, no les diré la edad que tiene, pero parece mucho menos de lo que tiene, mucho menos parecía en esa época. Además bien vestido, poniendo a colonia, lo cual no ocurría con los demás de la Católica en esa época. Y lo que había en ese momento siempre, los alumnos se juntaban con mi tocayo, se le dio siempre el cariño, discutir sobre 2 temas, el tema religioso y el tema del socialismo. Y uno de los temas más frecuentes era que nosotros teníamos, había un curso de teología en estudios generales, y no había teología, nos ponían en las separatas unas cosas de Paulo Freire contra la alienación capitalista en la educación, después un libro que se llamaba Conceptos elementales del materialismo histórico, de una chilena Marta Carnegie que vivía en Cuba, y que supuestamente eso era la teología de liberación, eso era la redención social, implicaba el compromiso con el pueblo para la revolución, una serie de esquemas y de frases que eran bastante intoxicantes, pero que había alumnos, Universidad Católica, algunos había que creer todavía en la Santísima Trinidad y objetaban y se armaban unas discusiones terribles, y nuestro luminoso iluminador era Hugo García Salvatierri en sus clases, donde siempre lo interrumpían para esas cosas, o en los patios. Había un tema que me acuerdo como que fuera ayer que se discutía ahí.
Hay una cita de Hegel que pone contra la religión esta señora Marta Carnecker, que dice: la filosofía es para unos cuantos, la religión es para todos. Y define la religión como la conciencia inmadura de lo absoluto, la concepción no determinada, pero la concepción sin matices, a priori, elemental, borrosa, no determinada, según el lenguaje hegeliano. Y la conciencia filosófica viene a ser la definición del espacio aparte que tiene el absoluto respecto a las ideas claras y distintas, o sea, la separación absoluta entre filosofía y religión. Y me acuerdo también, como doctor ayer, la respuesta que siempre tenía el profesor García Sabatechi, que justamente la encuentro otra vez en la colección filosófica, en el tomo que me gusta mucho, la patrística, porque nos remite mucho a lo que había en esas clases, que es: en primer lugar, no hay oposición entre razón y fe, y que la gran tarea que ha hecho la Iglesia Católica, que no debe ser cuestionada o echada de lado, es que la fe purifica la razón y la fe ayuda a que la razón pueda desarrollarse y alcanzar metas, y que la finalidad de la razón no se compara con la finalidad social del amor. O sea, la razón ayuda a diseñar, a entender, a perfilar, pero lo que decide realmente la fe es la finalidad moral y social, el acto de la voluntad. El acto de la voluntad, para quienes tienen fe, siempre es el amor, no la política en bruto, la política hecha así, digamos, para beneficios inmediatos, etc., ¿no? Lo cual era magnífico escuchar en medio de estos temas de la teología de liberación, del apoyo a Che Guevara, ese tipo de cosas, ¿no? Y otro tema importante que nos enseñaba, que en el libro, muchas partes lo atribuyen a San Agustín, pero en el libro de la colección sobre la patrística está bien definido que pertenece a San Anselmo de Canterbury, que es uno cree para entender y uno entiende para creer. O sea, la razón bien orientada, la razón o la filosofía conducida hacia un fin social útil, constructivo, es aquel en que se llevan de la mano. Uno cree para entender y uno entiende para creer. Y eso tiene que ver también con dos cosas que nos citaba a veces de los evangelios y la patrística también Hugo García. Uno es en Mateo 12:36, donde dice: seremos juzgados por todo lo que digamos, todo lo que pensemos. No hay palabras en vano. Todo lo que definamos, creamos, argumentemos, prometamos, juremos o blasfememos, todo nos será tomado en cuenta. Y la importancia de la palabra también está en San Juan, en el principio es el verbo, y de este modo para Hugo García, el puente que existe entre la cultura clásica y la cultura renacentista es justamente dar su lugar a la religión como el punto, el centro, el eje de lo que es el entendimiento y el discernimiento que tienen una finalidad que conduzca al amor, no que conduzca al apetito del poder. Esto puede parecer un poco enrevesado, pero en verdad tiene una importancia fundamental y era el motivo por el cual en esas clases y en el libro que ahora estamos viendo, Hugo García Sabatechi se opone a menospreciar a la patrística o a menospreciar a la cultura filosófica de la Baja Edad Media, que rescataban a Aristóteles, a Platón, pero no para copiarlo o repetirlo, sino para convertirlo en un medio de ilustración de una filosofía que a veces se dice que no es filosofía, que era solo dogmatismo, pero sí, verdad, sí lo es. Es la filosofía que ayuda a definir, a reconocer que existe un misterio sobrenatural, un misterio trascendental, un misterio religioso, y que todo lo que hagamos debe ayudar a fortalecer la creencia en ese misterio que tiene que ver con nuestra redención, nuestro futuro, nuestro trascender. Y sin eso, erramos. Hay un famoso señor, que también lo citaba mucho, creo que el único peruano que lo conocen es Hugo García, que es Abelardo, Pedro Abelardo, el famoso de Abelardo de Eloísa, que decía: sin el entendimiento, sin la razón, y
y sin usar esto para la fe conduce a la desorientación, no llegamos a la fe. Es decir, la sabiduría por la sabiduría conduce al error. Y por esta razón, otra cita de García Salvatierra muy común, puede haber muchas filosofías, pero hay un solo cristianismo, que es el cristianismo de lo trascendental, de lo inmanente, de lo esencial, aquello que se anticipaba Aristóteles a decir, ¿no? Que es, ¿qué es Dios? La fuerza motriz inicial, la fuerza que se mueve y no se mueve, está y no está más allá de nuestro entendimiento y al mismo tiempo está en todos nosotros, porque es lo que nos da esa vida superior, que no es la vida biológica, es otro tipo de vida, que permite al ser humano ser un hombre con una finalidad especial y poder ir más allá de lo que simplemente son sus actividades primarias, ¿no? Entonces, esta manera de ubicar lo religioso, lo trascendental como parte de la esencia humana, y esta parte de ver la esencia humana como una esencia que se conduce hacia el amor, no los apetitos banales, y la sociedad está ayudada a que eso ocurra así. Es parte también de la vida de García Salvatierra. Él es un gran animador político y un promotor de que existe una moral estricta y fundamental en la política, en el partido también, y que el ser humano tenga una coherencia fundamental entre la fe, la práctica y lo que viene a ser el desempeño personal. Uno de los temas comunes en García Salvatierra es hacer textos políticos para el APRA con citas de los papas. A mucha gente le quería eso, ¿qué decimos? ¿Qué le pasa a García Salvatierra? ¿Por qué no pone estas cosas? ¿No? Me acuerdo con Lucho Alba Castro hacíamos unas ediciones especiales para los 100 años de Víctor Raúl, y hay uno que envió el Salvatierra que era sobre aprende el cristianismo, me acuerdo, que no te lo he publicado por la mañana. Y de esta manera digamos, hay un pensamiento común, una espiritualidad, un conocimiento del deber, una comprensión de lo que es la trascendencia personal, que hace importante la obra de García Salvatierra. Salvatierra es alguien que hace lo que dice lo pone en práctica y lo enseña. Desde ese punto de vista es una persona íntegra que requiere mucho nuestro reconocimiento. No está reconocido como se debe todavía en el Partido Crista. Tampoco está debidamente reconocido en la cultura peruana. Tenemos muchos personajes en la cultura peruana que reciben homenajes y cosas, y su obra es muy inferior, no solamente en páginas, sino en calidad. Y por eso estamos aquí, tenemos la responsabilidad de llevar adelante esta obra de García Salvatierra, que requiere ser estudiada en las universidades y en los colegios. Es una obra muy bien escrita, fácil de leer, con las fuentes adecuadas, incluso coteja fuentes modernas sobre los temas. Ahí están refutaciones a los hegelianos, refutaciones a los positivistas, refutaciones a los agnósticos, y por ese motivo hay que saludar este trabajo en 34 tomos como una obra monumental, única en la historia del Perú, primera vez que alguien se ocupa de un tema tan amplio, única en su calidad, en su trascendencia, y que tiene que sentar un precedente de admiración, de aprecio y de permanente gratitud hacia el nuevo García Salvatierra. Y yo concluyo simplemente diciendo no abajo García Salvatierra, viva García Salvatierra. Gracias. La jornada de hoy, la tarde de hoy, nos reúne, nos une el pensamiento y legado filosófico de don Hugo García Salvatierra, quien es un destacado intelectual, doctor en filosofía por la Pontificia Universidad Católica del Perú, la PUC, con estudios en Italia y una reconocida trayectoria académica tanto en el Perú como en el extranjero. El doctor García Salvatierra es autor de varios libros sobre el pensamiento de grandes filósofos de la política y el Estado a lo largo de la historia y de la cultura en general. Tengo el honor de presentar al destacado filósofo y escritor Hugo García Salvatierra.
Muy buenas tardes. En primer lugar, quiero agradecer la presencia de todos ustedes, la hospitalidad que nos da el Congreso, al doctor, que nos basamos sus palabras, por toda la generosidad que ha mostrado para preparar esta presentación, y a dos grandes amigos míos, uno de ellos fue mi compañero en la universidad, nos iniciamos juntos en la docencia en la Universidad Católica, el embajador Oscar Maurtua, y el otro, más bien fue mi alumno en la universidad, ¿no? Fue un alumno que da todas las señales que va a superar con creces al maestro. Vengo a presentar mi obra, básicamente de historia de la filosofía, en 34 tomos, que se ofrezco a la juventud. Voy a explicar el por qué esta historia de la filosofía la pongo en manos de la juventud. Previamente, debo hacer un paréntesis para señalar cómo surgió esa historia de la filosofía. Yo ingresé al seminario salesiano a los 10 años de edad y me retiré cuando iba a cumplir a los 24 años de edad. En el año 58, cuando estaba en tercero de secundaria, se inició en mí una gran conversión a la investigación, al estudio, a lo académico. Gracias sobre todo al padre Alcide Fanelo. El padre Alcide Fanelo fue mi gran maestro en filosofía. Fue él el que me inculcó el amor a la filosofía y la dedicación al estudio. Me dio siempre dos consejos. El primero me decía: cuando estudies a Platón, cuando estudies a Lutero, tienes que tratar de convertirte en Platón y de convertirte en Lutero. Y la segunda, no pierdas un solo minuto de tu existencia. Todo minuto, todo instante cuenta. A partir de ahí, jamás he tratado de perder un solo minuto de mi tiempo. Me he dedicado realmente con suma pasión, de cuando tenía 13 años, al estudio y a la investigación. Poco después me encontré con otro gran sacerdote, el padre Edmundo Piz, mi gran maestro en matemáticas. Fue mi director y semanalmente existía una ceremonia en la cual había una reunión más o menos de media hora, donde uno tenía que recitar de memoria 4 o 5 páginas del Evangelio en latín. Pero con él le dimos otro tratamiento. Nos reuníamos para hacer un concurso de quién solucionaba un problema de matemáticas, de álgebra, de geometría, no solamente en el menor tiempo, sino usando menos pasos, tratando de inculcarnos un gran poder de concentración. El padre Piz me dijo que, a pesar de lo que señalaba el padre Fanelo, él consideraba que mi vocación eran las matemáticas y que debía dedicarme exclusivamente a las matemáticas. Terminé dedicándome a la filosofía, también soy graduado en matemáticas, reconociendo la gran importancia que ha tenido las matemáticas en mi formación. En tercer lugar, seguí el ejemplo en lo que se refiere a la síntesis. Al leer 5 o 10 páginas, que hacía una síntesis concisa de 6 o 7 páginas, dentro también de otro sacerdote que no encontraba una capacidad de síntesis mental durante toda mi vida como la que tenía él. Tenía, todavía vive, es muy anciano, ya prácticamente no reconoce, pero de unas capacidades del padre Carlos Cordero, que fue provincial de la orden. Entonces, lo primero que quiero hacer es agradecer a la congregación salesiana, porque realmente lo que son se debe a la congregación salesiana. Posteriormente estudié, investigué en la Católica, en Europa, pero ya estaba formado. Mi formación la tuve con los padres salesianos.
Una de las metodologías que me enseñó el padre Valero fue que todo aquello que estudiase, leyese, lo pusiese en fichas, dentro del método de síntesis del padre Correjo. ¿Qué les pasó? Que todo lo que yo he estudiado, he leído en mi vida, desde el año 1958, de cuando tenía 13 años de edad, lo tengo en este momento y lo puedo utilizar en el momento que me sea necesario. No se puede escribir una obra de 34 tomos de historia de la filosofía, donde hay páginas que tienen citas textuales, 10 citas en cada página, sin ese método de las fichas. Él me lo enseñó, me enseñó todo este sistema que él lo había tomado del Vaticano. Esto ha sido muy importante porque ha permitido que yo tenga un banco, que posea en este momento un banco de datos académico sumamente enorme. Dicho sea de paso y entre paréntesis, pensé donarlo al municipio de Lima, todo mi banco de datos, cuando el alcalde me propuso presentar esta obra en el municipio de Lima, pero cuando estaba todo preparado, sin comunicárseme nada, simplemente se canceló la reunión y no se hizo la presentación en el municipio de Lima. La filosofía, por otro lado, además de tener el tiempo para investigar, se requiere hacer la síntesis, y es otro momento. Mi obra de Historia de la Filosofía expresa más de 60 años de investigación permanente, hecha creo con un gran espíritu académico y crítico, pero necesitaba del tiempo para poder escribir. Es una obra que solamente en escribirla me ha llevado 20 años, se requiere un tiempo especial y eso lo voy a tratar posteriormente. La ocasión que tuve ya para escribir esa historia de la filosofía. La filosofía, que lo ofrezco a los jóvenes, tiene fundamentalmente 3 grandes ventajas y 3 grandes repercusiones en el ser humano, sobre todo en los jóvenes. Empecemos con el primero, que se puede sintetizar, creo, con una frase de San Agustín: Noli focas in te surredi, in interiore omni habitat veritas, e situam natura mutabili in veneris ascendete ipsum. No quiera salir de ti. Es en el interior del hombre donde habita la verdad. La filosofía le va a ayudar al joven a encontrarse a sí mismo, a encontrar un sentido a su vida, a percibir que lo importante no es lo que se tiene, lo que se aparenta, lo que parece, sino lo que realmente uno es. Y eso es realmente fundamental. Un ser humano, para que adquiera madurez, para que adquiera incluso auténtica personalidad, lo primero que tiene que hacer es aceptarse a sí mismo, tener un sentido en su vida. La persona que tiene un sentido en su vida nunca está solo, nunca sufre de depresiones, siempre tiene algo que hacer, siempre está atento a nuevas investigaciones. Entonces, es la primera gran ayuda. Los jóvenes, al estudiar filosofía, les va a permitir encontrarse a sí mismos. Y eso es lo más importante en la vida. Después viene ya el segundo momento. Marx en alguna oportunidad dijo que la filosofía es el arma de la revolución, criterio político, pero lo que es innegable es que la filosofía es la que mejor ilumina la acción y la que nos permite ubicarnos en una situación concreta para encontrar soluciones en esa situación concreta. Esta actitud se puede resumir en una frase de Hugo de San Víctor, guía posterior a San Agustín, al inicio de la escolástica, cuando decía: omnia dic, videris nihil esse superfluum, quartata scientia iocunda non est. No hay nada superfluo, hay que sopesarlo todo. Incluso cuando uno lee, tiene que tomar plena conciencia
de cuál es el alcance de lo que se lee, hasta dónde va. Porque eso puede ayudar a solucionar muchos problemas. Para mí, la filosofía también fue el alma de mi accionar. Y lo voy a señalar con algunos ejemplos, porque lo que se puede hablar en esos casos es únicamente de la experiencia personal. En el año 1974, cuando regresé de hacer mi posgrado de Italia, cené con el presidente Juan Velasco Alvarado, compañía de mi hermano materno, el mayor José Antonio Fernández Salvatetti, y el general Velasco Alvarado quería que yo trabajase directamente en su gobierno. Yo le dije, general, presidente, yo soy un profesor universitario, soy un investigador, yo trabajo para el Perú dentro de lo que es el campo de dirección, que es la universidad, que es la docencia universitaria, que es la investigación. Total, llegamos a un acuerdo. General Velasco me tuvo siempre mucho aprecio y yo debo reconocer que guardo con él el mejor de los recuerdos. Me nombró entonces director general de acciones educativas del Ministerio de Energía y Minas para organizar en el sector de energía y minas lo que se llamaba la formación profesional extraordinaria, donde los centros de trabajo, las empresas de todo tipo, tenían que brindar permanentemente capacitación a los trabajadores de calificación profesional extraordinaria. Yo lamento que esa idea, que fue una idea enorme, de mucha importancia, de mucha repercusión, haya terminado en el tacho. Para tratar de organizar, dije no, acá tengo que hablar con todos. Tengo que tener una relación estrecha con los sindicatos de minas, con los sindicatos de petróleo, pero tengo también que tener una relación estrecha con los empresarios. Y conté precisamente con la presencia de dos grandes empresarios que me ayudaron mucho en esta tarea, bastante, por supuesto, mayores que yo era muy joven en ese entonces todavía. Uno de ellos fue el gerente general, ¿no?, del sector minero, Alberto Benavides Quintana. Y el otro fue un gran funcionario de la Sauer, el ingeniero Pérez. E hicimos un proyecto fundamental y conversando soñábamos con la posibilidad que una persona que entrase a trabajar en un centro de trabajo en el nivel más inferior fuese capacitado y que Dios mediante pudiese terminar manejando las empresas. Pero el general Velasco fue destituido al poco tiempo y con ello desapareció. Pero me ayudó mucho mi formación académica en ese primer proyecto que tuve ya en la actividad práctica. El segundo fue un gran reto. El general Morales Bermúdez me llama para que asuma la gerencia general de CEDAPAL. En ese momento era una empresa quebrada, sin ningún tipo de autoridad y sin ninguna posibilidad de salir adelante. Hay que decir el panorama con claridad. No había posibilidad de recibir ayuda externa. No había posibilidad en un gobierno, por llamarlo así, populista, de que se incrementen las tarifas del agua que tenían que aprobarse por la Resolución Suprema. Pero leí algo. Leí las críticas del sindicato. El sindicato señalaba que más del 60% de lo que producía CEDAPAL estaba en conexiones clandestinas. Y señalaba que prácticamente CEDAPAL había venido abajo terrible por la gran inmoralidad que había. La primera vez que me reuní con el sindicato fue una reunión un poco tensa,
porque indudablemente tenían todo el derecho de desconfiar y señalaban en sus pancartas que no se explicaban cómo el gobierno, que debía estar loco, nombraba a un muchachito de la Católica que parecía que recién estaba haciendo la primera comunión como gerente general de Sedapal para solucionar esos graves problemas de Sedapal. A la segunda, tercera escaramuza se fue aclarando el panorama y les propuse lo siguiente: quiero co-gobernar con el sindicato. Ustedes conocen mejor que cualquiera lo que son las conexiones clandestinas. Muchos funcionarios son cómplices de esas conexiones clandestinas. Ustedes conocen dónde se da la inmovilidad. Entonces dejemos a un lado aquello que ustedes señalan, que yo soy una pistón burgués y que yo pueda considerar que ustedes son izquierdistas irracionales. Dejemos a un lado toda posición política. Pongámonos como objetivo únicamente salvar esta empresa. Y la salvamos. Cuando dejé Sedapal, la dejé Juante, que construyó la segunda planta de tratamiento de la trachea. Saneamos los pozos y teníamos todo el proyecto para traer las aguas del Nantago para uso humano de la Lima. Eso gracias. Yo quiero agradecer, tenemos entre nosotros algunos sobrevivientes de este sindicalismo, estamos hablando de hace muchos años, y en el fondo muchos de ellos, como el gran secretario general nos dejó, ese gran luchador social, Mario Pizarro Rubio. Lo recuerdo. La siguiente experiencia fue la siguiente, que lamentablemente, y eso debe recordar, el primer directorio que nombró el gobierno de Belaúnde vino a saquear la empresa, pero se encontró pues con una muralla irreductible. Me enfrenté duramente al directorio y ese directorio tuvo que salir de Sedapal. Pero yo soy una persona ética. Un gerente general no puede quedarse en una empresa después de haber tenido ese problema con un directorio. Tiene que irse. Ya cumplió su ciclo. Por un mínimo sentido de decencia. Y me retiré. Fue entonces que tanto el presidente Belaúnde como Manuel Ulloa me pidieron para que colabore en la fundación del FOPEX, la edición del FOPEX. El FOPEX hizo una gran labor en ese país. Toda las grandes campañas de exportación se hicieron a través del FOPEX. Posteriormente, se me nombró presidente del directorio del FOPEX, ya en el gobierno de Alan García, y se me pidió que organice el ICE, el Instituto de Comercio Exterior. Con la ayuda inapreciable de la Cancillería, con los que estuvimos tanto en Ginebra como en Milán, que nos ayudó mucho, en Milán hicimos un proyecto piloto, además conversado con los exportadores, con todos los gremios. Y me di cuenta, percibí, la filosofía ayuda a todo eso, es que no había solución dentro del sistema nuclear, tal como estaba, para que los grandes beneficios de la exportación llegasen a la pequeña empresa y a la mediana empresa. Por una sencilla razón, no tenían una capacidad mínima para exportar. Y para poder exportar se requiere una capacidad mínima. ¿Qué hicimos? Creamos las grandes bolsas de subcontratación. En Lima, en Arequipa, en Trujillo y en Ayacucho. Con el fin precisamente de sindicalizar para que conjuntamente sean los pequeños productores como los medianos productores tengan una oferta exportable considerable, digna de un proceso pues a nivel mundial.
sino que eso no era posible. Eso, por supuesto, significaba el término de la explotación a la pequeña y a la mediana empresa, significaba el término del accionar de todos aquellos que se presentan como intermediarios, que era un gran proyecto social. El segundo, pues, en ese momento estaba de moda el hablar dentro del acuerdo de Cartagena de la bilateralidad, el diálogo entre los países. Yo dije, donde hay diálogo, donde hay bilateralidad, no salimos de un yo y de un tú. Donde el yo tiene sus propios intereses y el tú también no tiene sus propios intereses. Rompamos eso. Tratemos de crear, y así está organizado el ISE, tratemos de crear, ¿no?, un pacto dentro del acuerdo de Cartagena que puse incluso el nombre de Víctor Raúl de la Torre, por la gran importancia que tiene, por el cual todos nuestros países del acuerdo de Cartagena iban a tener en común tanto su oferta exportable como su oferta importable, con gran beneficio para todos. Salió un excelente documento que iba a ser puesto prácticamente como ejemplo, como un plan piloto para el mundo. Lamentablemente, fue mandado al tacho. No se hizo nada. Se creó el ICE de otro modo, con la finalidad que un señor llamado Jorge Cubas fuese al ICE simple y llanamente para negociar el Tonamuc y para vender casi en subasta los certificados de no producción del país. A los 2 años hubiese sido tal el escándalo que tuvieron que cerrarlo y destruir toda la documentación, ¿no?, tal vez aplicando el título de una canción que le gustaba mucho cantar al titular, que no quede huella. Fue una gran preocupación. Y ahí pasé al Banco Industrial. El sector industrial estaba prácticamente quebrado, sin ninguna posibilidad de salir de esa situación, a no ser que se piense, se imagine, se encuentren soluciones radicales. A los 2 o 3 días que fui nombrado presidente del Banco Industrial, me llamaron los presidentes de los otros bancos de fomento para preguntarme cuánto me habían enviado al Banco Industrial, ¿no?, porque el dinero producido por la maquinita, como se decía, entraba al sistema a través de la banca de fomento. Y al Banco Industrial no le habían enviado medio. Hablé con el presidente del Banco Central de Reserva y me dijo: Hugo, habla con los senadores amigos, porque del Ministerio de Economía y Finanzas lo que han dicho es: el presidente del Banco Industrial tiene caminos para encontrar los propios recursos para el banco. Tomé el reto, nuevamente con ayuda de la Cancillería. Estuve en Washington. Logré convencer al Banco Mundial, al Fondo Monetario Internacional, para que den un fondo de $400 millones para explotar a todo el sistema industrial. Pero les dije, cosa que nos sorprendió inicialmente, digo, nuestros países son muy inestables. Si esto va así, al día siguiente yo dejo de ser presidente, y sabe Dios qué uso se le haga eso. Y yo mismo aconsejé que ese dinero no lo maneje el banco, que el banco solamente sea la caja que da el préstamo y recibe el préstamo, sino que lo maneje un patronato especial, con su directorio especial, fuera del gobierno, que es el que otorga los préstamos. Entonces, nosotros deseamos que usted esté ahí, y digo, no hay ningún problema, yo puedo presidir ese directorio,
pero nombrado por ustedes. Llegué y efectivamente, como si hubiese sido profeta, a los 15 días me llama el ministro de Economía y Finanzas y después de halagarme hiperbólicamente me señala que esto es algo que hay que tener mucho cuidado, que de por medio está el prestigio del gobierno y que por ello, para tener mucho cuidado, iba a cambiarme al 70% de directorio. Mi respuesta fue que no solamente porque había que cambiar directorio, podía sacarme a mí, podía cambiar todo, eso no valía en nada, porque el Banco Industrial no manejaba un fondo. Y ese fondo, ¿quién lo maneja? Un directorio. ¿Y quién preside ese directorio? Yo, nombrado por los organismos internacionales, no por ti ni por el gobierno. Y de ese modo se puso a cumplir. Salvamos a todo el sistema industrial. Entremos al comercio. La República. Porque ¿en qué consistía el programa? Le comprábamos la deuda que tenía en dólares, con la cual no podían continuar, y se la daban en soles. Al mes había bajado al 50%, a los 6 meses se había diluido y había desaparecido. Si no desaparecía esa deuda, no hubiese reforzado el centro industrial. Uno dice, este es un gran logro del gobierno y nunca se señaló. ¿Cómo se va a señalar? Si hay un trago político y los operadores políticos, si no se les puso la puerta cerrada y con 7 candados a toda intervención política. Porque eso se pudo hacer. Tuve en el Banco Industrial solamente un año. Todo esto, reitero, que me ayudó fue la filosofía. La filosofía fue el alma de mi accionar como funcionario público. Se me propuso la superintendencia de banca y seguros en una situación sumamente difícil. Los senadores, grandes amigos míos que me estimaban desde que nací, Luis Alberto Sánchez y el amigo Priaré, me señalaron que no aceptase la superintendencia. Yo le dije, maestros, ustedes me han enseñado que nada se puede aceptar y que nada se puede rechazar a priori. Hay que sopesar. Nada es superfluo, hay que leer todo y ver las cosas. Voy a leer todo, voy a ubicarme y dentro de 2 o 3 días conversar. Y le dije, como superintendente tengo poderes yo mismo. Soy, de acuerdo a la persona anterior, soy prácticamente intocable porque solamente se salía con sentencia judicial consentida y ejecutoriada, que para que se hubiese dado, se hubiese requerido más tiempo de los 5 años en mi mandato. Eso es primero. No hay el peligro que se cree que me pongo a favor de la ley y por lo tanto en ese momento termina todos mis contactos con los sectores productivos y la gente pensante del país. O me opongo a la ley y cometo un delito, porque una autoridad tiene que cumplir la ley hasta que no sea declarada inconstitucional. Así se dice. Pero yo sé leer, porque me han enseñado filosofía. Y aplicando la ley, me voy a traer abajo la ley, pero sin salirme de la ley. ¿Qué es lo primero que dice? Había un artículo de la ley que señalaba que un accionariado difundido no era expropiable, sin señalar el monto ni el porcentaje que tenía eso en el banco. Había otro artículo que señalaba que necesariamente el gobierno tenía que tener el 70% de las acciones. Y amparándose en eso, trataban de expropiar a todos y iniciaban procesos judiciales a todos cuando yo todavía no era superintendente. ¿Qué es lo que es? Señores, de acuerdo a la Constitución y a la ley, yo soy el único que puede aclarar que en una ley hay dudas. En su aplicación, por supuesto, al sistema financiero. Acá este artículo dice que ese accionariado no es expropiable y por lo tanto no es expropiable, no se puede expropiar. Acá hay otro artículo que dice
que el Estado tiene que tener el 70%. Pues bien, el Estado puede tener el 70% no por expropiación, sino el único camino que tiene es por el capital fresco, que no lo tenía. Me apersoné al Poder Judicial y terminé con todos los juicios. La segunda la guardé para marzo del año siguiente. Señores, yo tengo que cumplir la ley, no puedo discutir si es buena, regular o mala. La ley me dice que el Estado está facultado para nombrar un comité interventor que asume la administración del banco y que hace la vez de director. Lo cumplo, hay que cumplirlo. Pero acá la ley general de sociedades, que es una ley orgánica de nivel superior, me dice cuáles son las funciones que tiene el directorio y cuáles son las funciones que tiene la Junta General de Accionistas. Y señala claramente que la única institución que puede aprobar el balance, que puede aprobar la memoria, que puede nombrar a la auditoría externa, es simplemente, y dar destino a las utilidades, por supuesto, es la Junta General de Accionistas. Entonces quiero señalar que no aceptaré como superintendente ningún estado financiero que no venga ubicado por la Junta General de Accionistas de los bancos. Y puse la Junta General de Accionistas por encima de los directorios y ahí se terminó la ley de la estatización de la banca. Sobre esto, yo voy a hacer dos acotaciones históricas que creo que son importantes que se sepan. El día antes que entre en vigencia la ley, había logrado el consentimiento del presidente Alan García, por el cual al día siguiente el presidente Alan García iba a señalar que retiraba la ley. ¿Qué pasó? Esto es importante. Ese domingo, el lunes entraba en vigencia de ley y estuve en el directorio prácticamente del Banco Industrial con toda la Asociación de Bancos y la Asociación de Seguros desde las 4 de la tarde hasta las 2 de la mañana. A las 2 de la mañana lo llegué a convencer al presidente Alan García. Le dije, fíjate, ellos han presentado este proyecto. Entonces, más generoso, que con eso vas a hacer una gran revolución. ¿Aceptas que el 30% sea del Estado? El 50% accionariado difundido tal como está señalado en la ley de expropiación. Y el otro 20% de un accionariado mayor siempre y cuando nadie llegue al 5%. No te pueden decir nada, porque está siendo más generoso incluso que el proyecto que ellos han presentado. Este es un auténtico jaque mate. Y así fue. El presidente no lo aceptó y me dijo, perfecto, pero con una condición, que nadie hable nada. Yo mañana al mediodía voy a salir a dar la noticia de que retiro la ley y estoy presentando un proyecto, que es lo que yo le aconsejé, incluso le dije, yo no puedo redactar ese proyecto, con el cual todo esto se convertía en una cláusula constitucional. Bueno, todo está muy bien, todos me dieron su palabra de honor de caballero que se iba a cumplir. A la mañana siguiente, el presidente García me llama y me dice, fíjate, la televisión, ¿qué pasa? Salía el vicepresidente y gerente general del Banco de Crédito, Juan Francisco García, a burlarse del gobierno y a decir que habían obligado al gobierno a ceder y reírse. Con lo cual se trajo abajo todo el proyecto y el problema de la banca continuó meses después. Por supuesto que cuando yo fui nombrado superintendente puse una condición al Banco de Crédito. Me cambian a ese vicepresidente y a ese gerente general porque yo jamás voy a tratar con una persona que no cumple su palabra. Y efectivamente lo tuvimos que cambiar. Esto fue una simple pataleta, una simple muestra de poderío, de orgullo. Tengo mis dudas. Yo creo que alguien filtró las conversaciones que tuve con el presidente Alan García para que ese proyecto, para un daño muy grande al país, abortase.
Acá hay poderes invisibles que están por todas partes, que uno no sabe dónde están, pero realmente están y actúan. Entonces, es importante. En segundo lugar, para aclarar también un concepto. Efectivamente, yo salvé al banco de crédito y existe, porque yo lo salvé 4 veces. Una de ellas contra los propios propietarios del banco de crédito. Los accionistas del banco de crédito habían pactado con el gobierno para que entregarles el banco, sabe Dios a cambio de qué, pero con un proyecto que no resistía el mismo análisis legal y yo lo impedí. Es conveniente que se sepa toda la historia. Vino después que empecé a convertirme en una persona difícil para los operadores políticos. Se me veía a mí como la misma negación del operador político y que además donde iba tenía relativamente éxito, lograba manejar las cosas. Había que hacerlo desaparecer a cualquier costa. Claro. Viene lo siguiente, viene el famoso autogolpe. Dice cómo ayuda el tener una mente así, en lo abstracto, para saber ubicar. Donde el presidente, el gobierno, sin los causales que previstas en la Constitución, se lo va al Congreso, cometiendo una infracción constitucional expresamente contemplada en el Congreso. Tengo entendido que el presidente Fujimori, su asesor Montesinos, le había asegurado que interiormente no iba a haber ningún problema, y cumplió. Pero su canciller, que dicho sea de paso, Noguera, ¿no? Un canciller, digamos, de carrera, le señaló que lo mismo iba a hacer internacionalmente, pero no fue así. Y se vieron de Japón, iban a cerrar por ayuda del Perú, todo. Pero en esta situación así rara, es lo más importante para un operador político. Trata de presentarse para solucionar los problemas cobrando millonadas. Eso es lo que hemos dejado de tener políticos. Solo tenemos operadores políticos que ven su negocio, tratan de arreglar, pero no tratan de planificar ni organizar el bien del futuro para que todos esos problemas no vuelvan a surgir. El presidente Fujimori ya. Yo era la única autoridad constitucional en ese momento que había sido respetado. Se decidió a todos menos a mí. Entonces me pidió para que conversar con la oposición y se encuentre una salida. Efectivamente hubo un largo desayuno en mi casa, donde en representación de la oposición estaban los senadores Osterri, presidente del Senado, Luis Alberto Sánchez. En representación del gobierno estaba el ministro de Economía, Carlos Broña, y como moderador, nos vamos a mí, en mi condición de ser la única autoridad constitucional, por lo tanto, legal y constitucionalmente elegido por ese Senado y al mismo tiempo respetado por ese gobierno. Me pidieron que en primer lugar lo señale como veía el panorama. Yo dije, señor, acá de lo que se trata es de ver las cosas bajo un solo ángulo. Hay que verlo de un modo global. Y dirigiéndome al ministro de Economía le dije, fíjate Carlos, tu gobierno, el Consejo de Ministros, al que tú perteneces, ha cometido una infracción constitucional condenada por la Constitución. Y de eso no hay vuelta que dar. Pero ustedes no dejaron a la Constitución fuera de lugar. No derogaron la Constitución, no la dejaron sin efecto.
siguió teniendo efecto la Constitución. Tuvo tanto efecto la Constitución que se tomaban las medidas correctivas previstas en la Constitución. Y el Congreso se reunió en el Colegio de Abogados de Lima, en presencia del presidente de la UNDE, de algunos embajadores del exterior, juramentó al vicepresidente San Román como presidente que juró cumplir la ley, hacer cumplir la ley, y se va a su casa. ¿Qué debió haber hecho? Nombrar al Consejo de Ministros, pedirle un acatamiento a las Fuerzas Armadas, lo más probable es que no se le hubiese dado, pero si no se le hubiese dado, se daba ya no una infracción sino un delito constitucional, también contemplado en la Constitución, que es el golpe de Estado, señalando medidas draconianas contra los que daban el golpe de Estado, perdían sus bienes, se les podía deportar, pero no, se fue a su casa y no hizo nada, abandonó el cargo. Y el Congreso se siguió reuniendo de modo circense para renovar las directivas y para tontería y media, pero no obligó al presidente juramentado a que asuma sus funciones, ni lo destituyó para juramentar segundo presidente. Es ahí donde se quebró la Constitución. Se entró en una situación no contemplada en la Constitución. La Constitución dejó de tener efecto. Por lo tanto, estamos en una situación en la que el Poder Ejecutivo cometió una infracción constitucional al cerrar el Congreso. Y el Congreso ha cometido un delito constitucional al dejar sin efecto la Constitución. Esa era la situación real. Bueno, fue este el argumento por el cual se cortó y vino la ayuda y todo lo demás. Además, se habló de encontrar una salida política y a pedido de Luis Alberto Sánchez, ¿no?, se dijo que se convocase una constituyente y al día siguiente efectivamente salió la convocatoria de la constituyente. Todo eso, señores, no es nuevo. Cuando ese Consejo de Ministros fue acusado por el Congreso, lo dijeron, señalando incluso cómo había surgido la constituyente y poniéndome como testigo si el Congreso no me llamó. Pero también en la Corte Suprema, y la Corte Suprema sí me llamó, y yo dije todo lo que estoy diciendo, y eso valió para que ese Consejo de Ministros no fuese sancionado. Se sabía. Acá se publica y se dice lo que conviene, y se esconde lo que no conviene. Y es por eso que los peruanos estamos ciegos, muchas veces no sabemos qué está pasando. Tenemos, digamos, la sensación que algo raro está pasando, pero sin saber qué está pasando. Ese fue ya el golpe tremendo. Había que sacarlo, destruirlo, hacer desaparecer a esa negación misma de lo que es el político. Y hubo que hacer solamente llegar a la negación del político tradicional. Del político que solamente hace arreglos bajo la mesa, que trata de llegar a componendas. Hay que tratar de destruir. Y ahí veo dos hechos concretos. En primer lugar, como es de público conocimiento, el presidente Fujimori me pidió públicamente y en privado que termine mi mandato constitucional en la superintendencia, y ya de modo privado me dijo que cuando termine mi mandato como superintendente, a él le agradaría mucho y tendría un gran honor de contarme a mí como presidente del Consejo de Ministros. Me negué, por supuesto. Por una sencilla razón, siempre he considerado, y en eso también ayuda la filosofía, a que en la vida hay que tener una sola línea. Me negué completamente. Tuvo, sin embargo, un gesto especial. Cuando el presidente Boloña le llevó la resolución suprema para que le diera gracias por los servicios prestados, dijo, al doctor no se le agradece con resolución suprema. Por más que no haya precedentes, se le agradece con ley. Y mediante ley me agradeció los servicios prestados en la superintendencia.
El 1 de julio de 1991 entró en vigencia la nueva ley de bancos. Dentro de esta nueva ley de bancos ya se establecía que las empresas, como sería la Centenario del Banco de Crédito, CLAE y otras empresas, se tuviesen que formalizar, vale decir, que le pidan a la superintendencia el que les dé la licencia para poder funcionar. Tenían 6 meses para presentar sus deseos. Fue la primera vez que recibí al gerente de CLAE. ¿Y cuál fue mi sorpresa? El señor gerente general de CLAE vino acompañado con generales de alta graduación del ejército y de la policía, vinculados a la caja de pensiones de la policía y del ejército. Le pedí que investigue esto a una persona muy seria, como el doctor Cacerén, que ya nos dejó, y me dijo: CLAE tiene 2 grandes negocios, el llevar el dinero de la selva a todo el país, vinculado a los generales del ejército, y financiar a los informales vinculados a la policía. Eso sí no me consta, solamente estoy diciendo que es un informe oral que recibí. Pero lo que sí me consta es que fue por los generales del ejército y de la policía vinculados a la caja de pensiones. Al poquísimo tiempo después se señala que hay un gran desfalco en la caja de pensiones. Estaba prácticamente ya en liquidación. La superintendencia interviene aparatosamente. CLAE. Un momentito, voy a traer un documento. Interviene aparatosamente CLAE. Sin poderlo hacer, legalmente no lo podía hacer. Porque si CLAE no estaba bajo su jurisdicción, tenía que pedirle al Poder Judicial que lo haga. Interviene CLAE aparatosamente y encuentra 400 millones en sus bóvedas. A los 3-4 días devuelve CLAE a sus dueños, pero señala que pone un veedor que es el que iba a manejar el dinero. Está casi de la carta. Está acá la orden de la superintendencia señalando que la superintendencia iba a manejar ese dinero. 6 meses después, nuevamente y aparatosamente interviene CLAE. Y ¡oh sorpresa! No hay medio caja. ¿Cómo desapareció ese dinero? Llega la superintendencia que lo manejaba. Por otro lado, CLAE indebidamente, posteriormente el Poder Judicial por eso la separó, se dedicó a liquidar CLAE cuando no lo podía hacer. Y da todos los bienes mayoritarios de CLAE aquí a la caja, entre ellos el banco, para reflotar la caja que estaba al poder. Con esto estoy señalando hechos. Nada más que hechos. Bueno, en ese momento, importante algo. ¿A quién echarle la culpa? ¿Cómo distraer la atención? Bueno, fácil. Le echamos la culpa al ex superintendente a Hugo César Lateche, muy importante y famoso. Y se dedicaron durante más de 2 años a una campaña mensual, en algunos casos, semanal en el caso de la revista dominical del señor Lucas, para calumniarme. Pero no pudieron. Ahí se cumple lo que dijo González Plata. Una persona moral es una columna de mármol. Puede estar en un río que en algún momento se vuelve cenagoso, pero la podredumbre pasa y la columna de mármol queda en pie. Y esa fue la razón
Por otro lado, estaba innegable el hecho que todos los operadores políticos querían hacerme desaparecer del panorama político porque era un pésimo ejemplo del modo como debía hacerse política. Todos los operadores políticos. Y fui acusado constitucionalmente por la célula parlamentaria prista. Y un miembro de la célula parlamentaria prista, no de Chiclayo, fue el que más movió mi acusación constitucional. Si entremos a otro punto, la acusación constitucional. En primer lugar, cuando recién fui superintendente, un congresista, el señor Ernesto Gamarra, cualquier persona si se siente afectada, tiene todo el derecho de enjuiciarme. Todo el derecho de enjuiciarme. ¿No? Pidiéndome $500,000 de chantaje, porque él consideraba que yo llegué a presidenciable y que quería trabajar con mi candidatura presidencial o en caso contrario machucarme la lechera. Ese mismo día le puse en conocimiento de hecho al presidente de la República, al presidente del Congreso, a todas las autoridades del país y no pasó nada. Más aún, semanal, casi diariamente, un día sí, un día no, le creaba problemas a la superintendencia mandándole que se le informe y cosas por el estilo, y no pasó absolutamente nada. Llegó el momento. Se forma una comisión no nombrada por el Congreso para que se investigue. En ningún momento se me señalaba que se me estaba investigando ni de qué. Le preguntan al presidente si se me había informado y tuvo la ingenuidad de decir en público en una radio, no se le puede citar ni se le puede mostrar nada, porque como es inteligente, al día siguiente, todo queda sin ningún tipo de valor. Se convocó a la comisión permanente sin citarme. Yo me enteré y fui, diríamos, de hecho, y me puse y ingresé. Y se me dijo, bueno, ¿de qué tiene que defenderse? Yo dije, ¿de qué me voy a defender si no sé de qué se me acusa? Y lo único que hice fue acusar. Vino después, ya la acusación. Sorpresa. Nadie se atrevió a sustentar la acusación constitucional. Tanto los canales de televisión del Perú y el mundo. Nadie podía hacer un papelón, nadie se atrevió a polemizar conmigo. Y tuve que contestar, tenía que contestar, una denuncia no sustentada. No contesté nada. Hice una crítica que incluso está, ¿verdad?, donde le dije todas sus verdades al Congreso. No dije, no vengo a defenderme, no tengo de qué defenderme. No. Está menos en la parte escrita final. He venido para poner en la frente de cada uno de ustedes un sello de interés y ignominia. ¿Qué pasó? Yo señalé al Congreso que ya no me podía acusar por la Constitución del 93 porque ya estaba prescrito. Y el Congreso me contestó, usted fue superintendente con la Constitución anterior y se le acusa con la Constitución anterior. Y mi abogado fue donde el fiscal dijo que usted no puede ser mesa de partes, tiene que calificar previamente la denuncia. Y él contestó, para mí la única Constitución que existe es la del 93. Y a partir de ahí, se usaba la Constitución del 79 o la Constitución del 93, el viejo código o el nuevo código en el aspecto que era más desfavorable. Vale decir, se implantó por primera vez en el mundo la retroactividad maligna. En ese contexto, la fiscal suprema, yo era todavía fiscal de la Nación, Nelly Calderón, me acusa señalando, dicho sea de paso, el Congreso me hizo un gran favor, que se los agradezco ya,
porque después de haber investigado todo lo que dijo la prensa, llegó a la conclusión que todo era falso y no me acusó de nada de eso. Me acusó de 2 tonterías. Una de ellas, que mi ex esposa había comprado un grifo cuando yo ya no era superintendente. Y el otro, que no había intervenido claro, si la ley me lo impedía. La derecha en la acusación señala que en el expediente constaba por el órgano jurisdiccional del estado de Florida que mi ex esposa no había obtenido un préstamo, sino lo había hecho con dinero fresco. Bueno, la acusé constitucionalmente, porque lo que decía ese documento era todo lo contrario. Certificaba el Estado. La señora Nelly Calderón señaló que había sido mal informada por la superintendencia. Y el Congreso me contestó que efectivamente la fiscal se había equivocado, pero no se le podía sancionar porque había emitido una opinión y de acuerdo a la Constitución no se persigue la ninguna opinión. El Poder Judicial nombra la comisión de peritos y sorpresivamente da el informe. El doctor García Sabatella tiene un gran desbalance patrimonial, pero en contra. Perdió parte de su patrimonio siendo autoridad. Frente a este hecho, el Congreso se retiró. Se retiró del juicio, lo abandonó. Y fue seguido indebidamente durante cerca de 10 años, hasta que la misma Corte Suprema la votó, la superintendencia. Y llegó un momento ahí decisivo. Y es que salió el ministro del Interior a certificar y a decir públicamente que yo, con documentos, a señalar que yo había señalado que viajaba a Alemania, pero no había viajado a Alemania, sino había viajado a Japón para ver los negocios de playa. Que había viajado a Estados Unidos, pero no había viajado a Estados Unidos, sino a Bolivia para ver los negocios de playa. Una cosa muy rota, saquen mis pasaportes, no sé qué abajo. Y no solo eso, sino en conferencia de prensa. Exigí y pedí al gobierno de Estados Unidos, al gobierno de Alemania, al gobierno de Bolivia y al gobierno de Japón que certifiquen mis ingresos y salidas del país. Al día siguiente salió el ministro del Interior pidiéndome disculpas, que había habido un error, que habían sido mal informados por la superintendencia de Banca. Al mes siguiente, que dijo la superintendencia, le pedí una cita al superintendente. Entonces la secretaria me dijo: el señor superintendente pregunta sobre qué quiere hablar, sobre mi pensión, deberían haberme pagado, pero no me la han pagado. Entonces después me contesta: el señor superintendente me manda a decirle, en primer lugar, que nunca lo va a recibir. En segundo lugar, que su pensión va a ser utilizada para el pago de las cuestiones extrajudiciales civiles, la reparación civil. Y en tercer lugar, le aconseja que ponga sus cosas en orden porque se le va a meter preso a la brevedad posible. Esa fue la respuesta que recibí. Entonces, hay algo importante, la consolación de la filosofía. Viene la tercera etapa, que cuando llega una situación crítica, y esto lo he tomado de Boecio, la filosofía es la que te da calma. Y es esa calma la que me hace decir lo siguiente. Cuando estaba en esos momentos difíciles, estaba también atravesando momentos muy difíciles, mi gran amiga, la compositora Alicia Baña, que compuso una de sus canciones más sentidas, Amor. ¿No? A los 3 días viene radiante y me dice, usando una frase de su canción: vuelvo a ser yo,
regresó mi alma. Y me pidió que cuando eso pase conmigo, la llame y se lo diga, aunque sea a las 3 de la mañana. Lamentablemente pasamos los años, las décadas, y no se lo pude decir. Pero hoy aprovecho para decirle desde acá hasta el cielo, estimada Alicia, hermanilla, vuelvo a ser yo, regresó mi alma. Es muy importante todo esto. Eso lo ofrezco a la juventud. Estamos viviendo momentos muy difíciles. Momentos muy difíciles. Son momentos sumamente. Ya el Estado como tal no funciona. Y eso lo señala clara y expresamente el mismo magisterio de la Iglesia. Este tipo de organización del Estado no funciona. Todas las instituciones están corruptas o tienden a la corrupción. No hay palabra, no hay jerarquía de valores. Se requiere de construir prácticamente un nuevo mundo, una nueva civilización. Y eso solo lo puede hacer la juventud. Y es por eso que yo y mi hermano Yogi, en la antigua ceremonia litúrgica de la Semana Santa, se decía algo que después ya se quitó con el Concilio Vaticano II. En un momento el sacerdote decía, refiriéndose al pecado, oh feliz, oh bienaventurado, oh bendito pecado, porque nos hizo acreedores de tal redentor. No puedo decir, bendigo a todos los que me persiguieron, bendigo al señor Lucas y sus grandes mentiras durante 3 años. Bendigo a todos los que trataron de hacerme daño. Les agradezco lo que hicieron, porque me dieron, si bien prácticamente se me pasmó. Yo todo lo que fui, lo que trabajé, fue antes de cumplir los 50 años. Antes de los 50 años se trató de anular mi vida. Pero me dio el tiempo necesario para que en este momento pueda ofrecer esta obra a la juventud. Y eso hay que agradecerlo. Gracias a ellos puedo ofrecer esta obra. Señores, se requiere una renovación generacional en el país. Se requiere una renovación generacional en el país que, al igual que, por ejemplo, Chivos en debate, que hemos hablado sus posiciones políticas de izquierda y mi supuesta posición política, ¿no? A pistón porque no sabe Cristo que el partido presta. Hemos hablado todo. Que la juventud trate de renovarse llegando a un acuerdo para salir de ese país. Las posiciones políticas se agregarán después, haga lo urgente salir de esa situación. Y yo hago un llamado. Y solamente puedo hacerlo repitiendo a González Prada, el primer gran escritor a quien le dediqué una obra, cuando dijo: los árboles viejos ya dieron sus frutos de sabor amargo y sus flores de aroma de deterioro. Que vengan árboles nuevos a dar flores nuevas y frutos nuevos. Los viejos a la tumba, los jóvenes a la obra. Señores, don Manuel sabía muy bien lo que decía. Don Manuel sabía muy bien lo que decía y yo también. Muchas gracias. Una descripción exacta, precisa, no solamente de su obra, sino también de su trayectoria política. Damas y caballeros, hemos culminado la presentación de la obra del doctor Hugo García Saratechi,
con los comentarios acertadísimos esta tarde del doctor Juan Maurtua y del historiador Hugo Ballenas. Reconocimiento recibido esta tarde por todos los presentes. Sin embargo, no podíamos cerrar este acto sin que el Congreso de la República, recinto que el día de hoy nos alberga, realice también un reconocimiento a la obra y trayectoria profesional de don Hugo García Salvatierra. Acto seguido, el Congreso entregará un diploma de honor y una medalla del Congreso de la República al doctor Hugo García Salvatierra. Y para ello voy a dejar en el uso de la palabra al congresista de la República, Diego Bazán Valero. Por favor, Hugo, te lo solicito, aunque sea unos párrafos del motivo central de la filosofía. Eso nos interesa y no la estupidez de la política actual. Te lo digo porque tú me conoces. En el momento hay que hablar de la filosofía, es decir, la política tiene su momento. No estoy de acuerdo que la política no es política. Es lo peor. Quiero, doctor Hugo García Salvatierra, reiterarle el agradecimiento por aceptar este espacio y además es un momento de reivindicación de este Congreso de la República que durante años lo persiguió injustamente y donde usted luego demostró su inocencia total y al contrario su amor por el país y por nuestra patria y la defensa irrestricta de la Constitución y la democracia. Permítanme en nombre de los jóvenes del Parlamento hacer la entrega de este reconocimiento, de este diploma y la medalla a don Hugo García Salvatierra por su destacada labor profesional y su invaluable contribución al desarrollo de la ciencia, la educación y la cultura en el país, así como su firme compromiso con los más altos valores éticos y ciudadanos que enaltecen el nombre del Perú. El Congreso de la República, en méritos en la trayectoria y la mesa multipartidaria de jóvenes parlamentarios, le expreso su más alto agradecimiento y consideración. Lima, 4 de agosto del 2025. Felicitaciones. A la trayectoria profesional, personal y política de don Hugo García Salvatierra. Los aplausos, por favor. Con este acto de ceremonia concluido, invitamos a todos los participantes a ubicarnos de manera estratégica para llevamos una foto de este momento histórico realizado por el Congreso de la República.